¿Quién está en tu altar de muertos? Una persona importante en tu vida, un familiar cercano, la mascota que jamás olvidarás. Esta noche te presento dos historias donde queda constancia de que hay vida más allá de la muerte, pero que esa vida en su mayoría está constituida de recuerdos. Esta noche recibimos a nuestros muertos, les tendemos un banquete para volver a compartir con ellos ese amor y ese cariño que nos dejaron a su paso. 1. Todo lo que soy se lo debo a Doña Alma. Estaba en el primer semestre de la universidad cuando me quedé sin mis padres. Entonces rentábamos un pequeño departamento que yo no pude seguir pagando. Pasé algunos días y noches durmiendo en la calle hasta que la señora me encontró afuera del metro esperando el autobús. Ella no lo sabía, pero yo en ese momento estaba decidiéndome entre comprar un desayuno para tranquilizar un horrible hueco que tenía en el estómago o utilizar ese dinero para ir a la escuela. No lo sabía, pero lo intuyó. Me preguntó si tenía muchas tareas que entregar. También me preguntó si tenía hambre. Sin siquiera esperar a escuchar mi respuesta, se acercó hacia la avenida y levantó el brazo para solicitarle la parada a un taxi. Me llevó a su casa, me invitó a pasar a la cocina, a sentarme ante una pequeña barra cerca de la estufa. Encendió los 4 fogones, una olla con frijoles, un par de cacerolas con guisados y el del comal de las tortillas. La señora se esforzaba mucho para mantenerse a sí misma. Aún así, me ofreció un cuarto dentro de su casa y 3 comidas al día. Ella solía hacer de comer para entregar a los edificios de oficinas cercanos, por eso la cocina y casi toda la casa olía siempre a guisados, a manteca, a tortillas recién hechas. Cuando escuches que suenan las cazuelas, bajas a comer, decía siempre antes de irse a dormir. Doña Alma era solamente amiga de mi abuela. Entre nosotros no había parentesco alguno. De hecho, lo único que teníamos en común era que nos habíamos quedado solos en el mundo. La señora siempre decía que se aprovecha muy poco de la clase cuando se estudia con el estómago vacío. Por eso, a veces hasta me daba un par de monedas para comprarme algo en la facultad. Tan pronto me recuperé de la pérdida, me puse a buscar trabajo con el único objetivo en mente de ayudar a la señora con sus gastos. Dentro del primer año en su casa, empecé a decirle abuela. Tuvimos muchos años felices. En los últimos semestres de la universidad pude independizarme, pero me quedaba muy claro que no era el momento de dejarla sola. Vivíamos en una casa de 2 pisos, una vivienda humilde enclavada en una colonia que poco a poco había ido desplazando a sus vecinos y a los comercios populares para construir torres de departamentos y centros comerciales. Una tarde, Doña Alma tuvo un accidente. Un coche que se pasó un alto la dejó muy herida y desafortunadamente falleció de camino al hospital. En esa ocasión volví de trabajar y encontré la casa vacía. El característico ruido de los utensilios de cocina hacía tanta falta que un inquietante silencio me convenció de que algo estaba mal. Después de aquella tarde, volví a quedarme solo. A partir de entonces la casa quedó sumida en una horrible oscuridad. Las luces de la vivienda nunca parecían iluminar lo suficiente. Afuera había días soleados, pero adentro corrientes frías de aire que helaban hasta los huesos. No sé qué tan fuerte era la energía que irradiaba la señora en vida, que de un momento a otro el lugar se volvió inhabitable. Las paredes se empezaron a llenar de humedad. De noche, grandes trozos de yeso se desprendían del techo y caían estruendosamente al suelo. Llegué a ver en los espejos y en los reflejos de las puertas, en los cristales de las ventanas, sombras que caminaban de una pieza a otra. Pasos en la azotea, el portón azotándose de madrugada, cristales estallando, platos rotos en la cocina.
Como nunca conocí a ningún familiar de ella y jamás nadie se acercó a reclamar la casa ni sus pertenencias, unos meses después guardé sus cosas en un cuarto de la azotea y renté la vivienda. El hueco que dejó la señora me impedía seguir viviendo en la casa. Los inquilinos no duraban mucho tiempo, se iban sin avisar, abandonaban la casa de noche. A veces solo llamaban para notificar dónde habían dejado las llaves. Más que necesitar el dinero de las rentas, no quería dejar que la casa se fuera deteriorando. Quería conservarla habitada. Sin embargo, había algo en su interior que impedía que floreciera una nueva familia, un matrimonio feliz, una pareja de estudiantes que comparten gastos. Hace unos meses me decidí a llamar a una persona para que purificara el ambiente de la casa. Entonces yo no creía en nada de eso, pero una compañera del trabajo me lo recomendó bastante. Desde el momento en que se abrieron las puertas de la casa e ingresamos, sentí la pesadez. La persona que me acompañaba recorrió toda la casa, elevando oraciones, rociando pisos y paredes con agua aromática, quemó ramos de hierbas, hizo sonar una campana, abrió puertas y ventanas, habló con los espacios y las recámaras vacías. Cuando terminó, me sentó en un pequeño escritorio dentro de la que fue algún día mi recámara. Me pidió que la tomara de las manos y entonces me explicó lo que pasaba en esa casa. Sin siquiera saber el nombre de mi abuela, me contó todo de ella. Me dijo desde cuándo se había quedado sola, me contó lo feliz que llegó a ser cuando me tuvo viviendo en su casa. No pude evitar derramar un par de lágrimas, sin embargo, lo que yo quería saber era por qué la tristeza se había apoderado del ambiente dentro de su propia morada. Lo que pasa es que la señora no se pudo despedir de ti. Ella está en esta casa, desesperada porque no comprende por qué no estás, por qué se ha quedado sola nuevamente. ¿Por qué no te va a volver a recibir con un plato caliente al final del día? La persona entonces soltó mis manos y se despidió. Me dijo que me dejaba a solas con ella, con doña Alma, con mi abuela. Bajó las escaleras, cruzó la sala, abrió el portón y se fue. Inmediatamente un intenso silencio se apoderó de la casa, pero luego sonaron las cazuelas. De un momento a otro, el espacio se inundó de olores. Las tortillas recién hechas, los guisados, el café de olla, la grasa, la manteca, el mole de los viernes, el chocolate que preparaba para la merienda. Bajé a la cocina como todas aquellas veces en que la señora me mató el hambre. Encontré el lugar más vacío que nunca, sin embargo, ya no había oscuridad. Me fui de la casa con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa en el rostro, con el mismo sentimiento de satisfacción y alegría que sentía cuando ella, antes de irse a dormir, me decía: «Cuando escuches que suenan las cazuelas, bajas a comer». Dos. Mi padre y sus hermanos tuvieron una infancia difícil. Cuando mis abuelos se separaron, ellos empezaron a pasar mucho tiempo a solas en su casa. Su madre tenía que doblar turnos para poder completar el hueco económico que dejó su esposo. Los domingos eran los únicos días que a mi abuela le quedaban libres para descansar. Mi padre cuenta que por tanto uno de sus hermanos, con 9 años cumplidos, se cansaba de esperar toda la semana a que llegara ese día. Si Pedro hubiera sabido lo mucho que explotaban a su madre en el restaurante, tal vez no hubiera crecido con tanto resentimiento hacia ella. Mientras que él quería pasar todo el día y toda la tarde acompañado de ella, mi abuela buscaba un respiro en las calles. Se levantaba temprano, se arreglaba, esperaba a que mi bisabuela llegara a la casa para cuidar a sus hijos.
Pedro, el hermano de mi papá, ya se sabía el ritual, sin embargo, siempre hacía de todo para intentar convencer a su madre de que lo llevara consigo a pasear. La verdad es que la señora no tenía días libres. En domingo se reunía con algunas compañeras en una cantina, sirviendo tragos, acompañando a los señores, vendiendo cigarros y horas de su tiempo. Mi tío se pasaba toda la tarde esperando a que ella volviera, sentado en la banqueta hasta que se hacía de noche. Aunque su abuela se pasaba el tiempo con ellos en la casa, parecía como si se encontraran solos. Ella dormía o se ponía a ver la televisión y muy poca atención les prestaba. Muchas veces coincidía que la señora volvía de trabajar cuando el carrito de los camotes pasaba por la cuadra. Se volvió casi costumbre que cuando aparecía a lo lejos el rumor de las golosinas al vapor, Pedro bajaba corriendo las escaleras de la casa, abría la puerta y corría a la esquina para ver aparecer a mi abuela al final del camino. Pero también había veces en que ella llegaba más allá de la medianoche, cansada, fastidiada, harta de la vida que le había tocado vivir. Entonces encontraba al niño dormido en la banqueta. Pedro terminó odiando el sonido que anunciaba los camotes. A veces le traía la satisfacción de tener de vuelta a su madre. A veces le provocaba un fuerte dolor en el alma, en el corazón. Una desafortunada ocasión, mi abuela no volvió. Mi tío recibió el amanecer con desesperación. Nunca antes había pasado y nunca más iba a suceder. Nunca más se iba a pasar la tarde esperando a que llegara. Mi padre dice que lo vio echarse a correr en la dirección en que veía llegar a su madre. ¿Quién sabe qué le pasó? Él tampoco regresó. Por la tarde se enteraron de la horrible agresión que había sufrido mi abuela. Seguro fue uno de los hombres de la cantina, pero de quien jamás se supo fue de mi tío. Nunca más volvió a la casa. Se habría perdido, le habrían hecho algo, se habría escapado. Dice mi padre que él también odia el sonido del carro de los camotes. Antes ni le ponía atención, pero desde que murió su mamá y su hermano desapareció, en la casa, cuando se escucha a lo lejos la válvula de vapor, se oye que alguien corre hasta las escaleras, las baja a prisa, luego la puerta se abre sola, pero nadie aparece en la esquina, nadie espera en la banqueta. Después del estruendoso ruido del vendedor de golosinas, se hace un silencio imposible de soportar. Nos escuchamos pronto con más historias. Alguien te observa en la oscuridad.